Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde no se nos escapa ni un solo detalle del mundo del espectáculo, de las parejas que amamos y, a veces, de las que creemos que están en la cuerda floja. Yo soy y estoy aquí, como siempre, con mi taza de café lista para contarles todo lo que se cuece entre las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la televisión turca, esos dos que nos enamoraron con su química, su romance de cuento de hadas y que de repente parece que las cosas no son tan perfectas como nos las pintan. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Serkan y Özge, y de los rumores que apuntan a una posible crisis en su relación. ¿Hay verdad en todo este revuelo mediático? ¿O se trata solo de una cortina de humo para distraernos de otra cosa? Eso es lo que vamos a descubrir juntos hoy. Pero antes de empezar a desmenuzar todos los cotilleos, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gusta el contenido que les traigo, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna notificación y dejar su like en este vídeo. Me harían muy feliz. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en este drama amoroso. La verdad es que la noticia de una posible crisis entre Serkan y Özge ha pillado a muchos por sorpresa. Recordemos que estos dos tortolitos nos han regalado momentos icónicos en pantalla, una conexión palpable que traspasaba la televisión. Su relación parecía sólida, un ejemplo de amor verdadero en un mundo lleno de falsedad. Pero como dice el dicho, las apariencias engañan. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, cuando los fans más observadores notaron ciertas ausencias y cambios en el comportamiento de la pareja. Primero, dejaron de aparecer juntos en redes sociales, algo que era muy común en ellos. Atrás quedaron las fotos acarameladas, los mensajes cariñosos y las demostraciones públicas de afecto. Empezaron a surgir fotos de ellos por separado, asistiendo a eventos diferentes y sin rastro del otro. Una bandera roja, sin duda. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue una declaración de un supuesto amigo cercano a la pareja a una revista del corazón. Esta fuente, que prefiere permanecer en el anonimato, afirmó que Serkan y Özge están atravesando una etapa muy complicada en su relación. Según esta persona, la pareja lleva varios meses con problemas de comunicación, discusiones constantes y una falta de entendimiento que está poniendo a prueba su amor. Por supuesto, hay que tomar esta información con pinzas. Ya sabemos cómo son las revistas del corazón, siempre dispuestas a exagerar o inventar historias con tal de vender ejemplares. Pero a veces donde hay humo hay fuego. Y la verdad es que la actitud de Serkan y Özge en las últimas semanas ha sido bastante extraña. Además de la falta de apariciones públicas juntos, también se ha rumoreado que Serkan y Özge han estado viviendo separados durante un tiempo. Supuestamente Serkan se habría mudado a un apartamento en otra zona de la ciudad, mientras que Özge se habría quedado en la casa que compartían. Estos son solo rumores, insisto, pero la coincidencia de todos estos elementos ha hecho que muchos piensen que la crisis es real. ¿Pero cuáles podrían ser las causas de esta supuesta crisis? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, pero vamos a analizar las posibles razones que podrían estar afectando a la pareja. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática ha sido demasiado para ellos. Serkan y Özge se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Turquía desde el inicio de su relación. Cada paso que daban era seguido de cerca por los paparazzi, cada palabra que decían era analizada al detalle. Esta constante vigilancia puede ser muy agobiante y terminar afectando a la relación. Imaginen, mis chismosos, tener una cámara apuntando a su cara cada vez que van a tomar un café o a cenar con su pareja. Es una locura. La falta de privacidad puede desgastar incluso la relación más fuerte. Otra posible causa podrían ser las diferencias en sus proyectos profesionales. Ambos son actores muy exitosos y con agendas muy apretadas. Es posible que la falta de tiempo para pasar juntos y dedicarse el uno al otro haya contribuido a que se distancien. Además, es normal que surjan celos profesionales o envidias cuando uno de los dos tiene más éxito que el otro. Esto puede generar tensiones y conflictos en la pareja. Piénsenlo, ¿quién no ha tenido una pequeña discusión con su pareja por temas de trabajo? Es algo muy común. Pero cuando se trata de dos estrellas de la televisión, las cosas se complican un poco más. También se ha hablado de una posible infidelidad por parte de Serkan. Este es un rumor bastante delicado y no hay pruebas que lo confirmen,
pero algunas fuentes afirman que Serkan ha sido visto en compañía de otras mujeres en actitud cariñosa. Si esto fuera cierto, sería un golpe muy duro para Ozge y podría ser el detonante de la crisis. Obviamente, mis chismosos, hay que tomar esto con mucha cautela. Los rumores de infidelidad son muy comunes en el mundo del espectáculo, pero no siempre son ciertos. A veces se trata solo de malentendidos o de fotos sacadas de contexto. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Pero ojo, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Sí, lo que oyen. En el mundo del espectáculo, a veces las parejas simulan crisis para generar expectación y aumentar su popularidad. Si Serkan y Ozge tienen algún proyecto en común en marcha, como una serie o una película, podría ser que estén utilizando esta estrategia para promocionarlo. Es una posibilidad, aunque personalmente espero que no sea así. Sería muy triste que estuvieran jugando con nuestros sentimientos solo para ganar más fama. Hasta ahora, ni Serkan ni Ozge han confirmado ni desmentido los rumores de crisis. Ambos han optado por el silencio y han evitado hablar del tema en sus entrevistas y redes sociales. Esta actitud ambigua ha alimentado aún más las especulaciones y ha hecho que muchos piensen que algo raro está pasando. Su silencio, mis chismosos, es muy revelador. Si todo estuviera bien, seguramente saldrían a desmentir los rumores rápidamente. Pero el hecho de que no lo hagan, nos hace pensar que algo no anda bien. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de esta relación? La verdad es que es difícil predecir lo que va a pasar. Si la crisis es real y los problemas son graves, es posible que la pareja termine separándose. Pero también es posible que logren superar sus diferencias y salir fortalecidos de esta situación. El amor, mis chismosos, es como una montaña rusa. Tiene sus altibajos, pero si ambos están dispuestos a luchar por la relación, pueden superar cualquier obstáculo. En mi opinión, Serkan y Ozge tienen mucho que perder si se separan. No solo porque son una de las parejas más queridas del público, sino también porque han construido una relación muy sólida a lo largo de los años. Espero que sean capaces de hablar con sinceridad, solucionar sus problemas y seguir adelante juntos. Los fans, mis chismosos, estamos con ellos. Queremos verlos felices y enamorados. Su relación nos da esperanza y nos hace creer en el amor verdadero. Ahora, dejando de lado las especulaciones, me gustaría recordarles a Serkan y Ozge lo mucho que los queremos y admiramos como pareja. Su historia de amor nos ha inspirado a muchos y nos ha hecho creer en el poder del amor verdadero. Esperamos que sean capaces de superar esta crisis y seguir juntos por muchos años más. ¡Ánimo, chicos! Y para ustedes, mis queridos chismosos, les pido que no se dejen llevar por los rumores y que no juzguen a Serkan y Ozge sin conocer la verdad. Recordemos que son personas como nosotros, con sus problemas y sus dificultades. Respetemos su privacidad y dejemos que resuelvan sus asuntos de la mejor manera posible. No olvidemos, mis chismosos, que todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. En resumen, hemos analizado los rumores de crisis entre Serkan y Ozge, explorado las posibles causas de esta situación y reflexionado sobre el futuro de su relación. Hemos visto que la presión mediática, las diferencias profesionales y los rumores de infidelidad podrían estar afectando a la pareja. También hemos considerado la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Pero al final, solo Serkan y Ozge saben la verdad sobre lo que está pasando entre ellos. Pero, mis chismosos, profundicemos un poco más en algunos de estos puntos. Hablemos, por ejemplo, de la presión mediática. Imaginen la cantidad de comentarios negativos que pueden recibir a diario a través de las redes sociales. Gente criticando su aspecto físico, su forma de vestir, sus decisiones profesionales. Es una locura. Y por supuesto, todo esto puede afectar a la relación. La constante crítica puede generar inseguridades y resentimientos. ¿Y qué decir de las diferencias profesionales? En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Siempre hay alguien más joven, más guapo o más talentoso que está dispuesto a quitarte el puesto. Esto puede generar mucha ansiedad y estrés, y puede afectar la forma en que te relacionas con tu pareja. Es importante tener una buena comunicación y apoyarse mutuamente para superar estos desafíos. En cuanto a los rumores de infidelidad, ya sabemos que son pan de cada día en el mundo del espectáculo.
Pero, ¿qué tan fácil es mantener la fidelidad cuando estás rodeado de gente atractiva y tienes la oportunidad de conocer a personas nuevas constantemente? Es una pregunta difícil, y la respuesta puede variar de persona a persona. Pero lo que está claro es que la confianza es fundamental en cualquier relación. Sin confianza, no hay amor que pueda sobrevivir. Y por último hablemos de la estrategia de marketing. ¿Es posible que Serkan y Ozge estén fingiendo una crisis para promocionar un nuevo proyecto? Sí, es posible. En el mundo del espectáculo, todo vale para llamar la atención y generar interés. Pero, ¿vale la pena sacrificar la privacidad y la estabilidad de una relación por un poco de fama? Es una pregunta que cada pareja debe responder por sí misma. Pero, mis chismosos, más allá de todas estas especulaciones, quiero recordarles que Serkan y Ozge son personas reales con sentimientos reales. Merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. No podemos juzgarlos sin conocer la verdad. Solo podemos esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones y mis análisis sobre el mundo del espectáculo. Y por supuesto me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan sobre los temas que tratamos. Así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Serkan y Ozge están realmente en crisis? ¿Cuáles creen que son las causas de esta situación? ¿Creen que la pareja logrará superar sus diferencias y seguir adelante juntos? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y estén al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por verme un día más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis chismosos.